Bueno, vamos entonces a ir viendo estas partes del catecismo. Estos videos y preparar esto lleva mucho más tiempo de lo que parece, así que no sé hasta dónde voy a llegar, pero por lo menos para la primera parte, que esta es una parte fundamental y es un poco la columna vertebral de lo que enseña el catecismo, digamos. Eh, Después, bueno, lo demás serán aplicaciones de estas cosas. La primera anotación que podemos hacer es el mismo nombre que han elegido en el catecismo, ¿no? Ahora, después vamos a hablar de las partes del catecismo, pero bueno, la tercera está dedicada a la moral, en el esquema que se propusieron. Y han elegido llamarla la vida en Cristo. Esto es toda una opción con respecto a la concepción de la vida moral que se quiere transmitir. La moral de la Iglesia no se trata simplemente de cumplir mandamientos, de hacer esto o aquello, sino que es una vida. Y así como la vida humana, la vida de las plantas, la vida de los animales, tiene muchas aristas que tienen una estructura, pero va mucho más allá de la estructura. La estructura permite sostener, por ejemplo, en el caso de la planta, su estructura orgánica, en el caso de los animales, su estructura ósea, permiten que el animal, por ejemplo, pueda caminar, pueda sostenerse y pueda hacer las operaciones de su vida. Pero la vida es mucho más que esta estructura. Algo así pasa con la moral y con las leyes morales. Las leyes morales son como los huesos de esta vida, que es la vida moral. Entonces, lo que debemos hacer los cristianos brota, o mejor dicho, son las exigencias de una vida. Ahora, ¿qué tipo de vida es esta? Bueno, es la vida en Cristo. Es la vida que recibimos y que vivimos justamente por el hecho de haber sido injertados en Cristo a través del bautismo. Cristo, que vive en el seno del Padre, se encarnó, se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo uno más entre nosotros, para poder darnos el don de su Espíritu, que nos hace vivir como el Hijo. Entonces, la moral, ¿qué es la moral de la Iglesia? ¿Qué son todas esas reglas, los mandamientos, esas cosas que a veces parecen cosificarnos, parecen encerrarnos en un montón de reglas y de cosas que no parecen siempre tener tanta importancia, o que parecen como obstaculizar justamente la vida del cristiano? Bueno, el catecismo entonces dice, estas reglas, estos mandamientos, no obstaculizan la vida porque son la vida misma, o mejor dicho, están al servicio de la vida. Bien, en el catecismo, ahí tiene el primer número del catecismo, vemos que comienza con una frase de San León Magno, famosísima. Y antes de decirnos qué debemos hacer, primero nos invita a la memoria. Es decir, para seguir para adelante, es decir, para saber qué debemos hacer en el futuro, saber cómo dirigir nuestra vida, nos dice el catecismo, hay que ir hacia el pasado. Hay que hacer memoria, y no tanto memoria, memoria de unos hechos, memoria de cosas que han pasado, pero sobre todo también memoria de quiénes somos, de dónde venimos, y entonces solamente a partir de ahí podremos saber a dónde vamos. Cristiano, reconoce tu dignidad, ¿no? Se trata de un sermón que este gran papa del siglo VI, perdón, quinto o sexto, quinto, este gran papa dirige a los cristianos en la Navidad. Y entonces dice, recuerda a qué cabeza perteneces, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. ¿Por qué el cristiano debe cambiar de vida? Porque a través del bautismo ha sido miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto ha recibido una dignidad nueva. Es esta dignidad nueva lo que le exige cambiar de vida. No es una exigencia interior solamente, se trata
de un deseo de perfeccionismo, un deseo de estar en regla con los demás, todas cosas que también son importantes. Pero se trata ante todo de reconocer quiénes somos. Entonces el catecismo con esta frase quiere indicarnos que la raíz de la moral cristiana se encuentra en quiénes somos. Los cristianos obramos de una cierta forma porque esa cierta forma de obrar es la única que es coherente con la dignidad que han recibido como un don de Dios. Entonces, obrar de una cierta forma porque hemos recibido una cierta forma de ser. O sea, entonces la moral cristiana está enraizada en la dignidad de la persona humana. Entonces, esta vida en Cristo, ¿no? El número siguiente del catecismo, son números muy importantes estos, va a relacionarla con las distintas partes del catecismo, ¿no? En el 1692, como vienen ahí, si ustedes agarran el catecismo, que lo deberían hacer, van a ver que este primer número va a poner en relación, yo ahí lo desglosé, pero está todo unido en el catecismo, va a poner en relación las distintas partes del catecismo. Entonces, en primer lugar, la primera parte del catecismo trataba sobre la fe, lo que creemos, ¿no? Lo que creemos es lo que nos hace ver cuál es nuestra dignidad, ¿no? Entonces, el símbolo de la fe profesa, dice, los dones de Dios al hombre, es decir, su dignidad. Lo que creemos nos muestra quiénes somos. Y como acabamos de decir, el quiénes somos está en el fundamento de lo que debemos hacer. En la segunda parte, que es la de los sacramentos, nos habla de cómo llegamos a cumplir y a vivir esa dignidad, no a través de un esfuerzo humano, no a través de nuestras ideas, de nuestras elecciones solamente, sino que brota de un don de Dios, una transformación interior que Dios nos regala gratuitamente y que viene principalmente a través del bautismo y también de los demás sacramentos. Ven que lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Es decir, la fe es algo intelectual, pero los sacramentos lo realizan en la práctica. Finalmente, reconociendo en la fe su nueva dignidad, los cristianos son llamados a llevar adelante una vida nueva, ¿no? Así es lo que acabamos de decir. Esta dignidad que brota de la fe se pone en práctica en la vida nueva. Y al mismo tiempo, lo que creemos tiene que ser llevado a la práctica, si no, no tiene ningún sentido. Finalmente, los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu. O sea, que está la cuarta parte que se dedica a la oración, que es también la vida misma esta del Espíritu, la vida en Cristo, se realiza también en la oración. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el siguiente punto, ¿no? Pone en relación Cristo con las terceras personas de la Santísima Trinidad. Porque Cristo es de alguna forma nuestro modelo. Y como es la vida en Cristo, la vida cristiana es asumir para nosotros la vida de Dios. Ahí tenemos a Jesús rezando a su Padre, ¿no? Y es un poco esto lo que es la vida cristiana. Así como Cristo vive en relación al Padre y hace todo lo que le agrada, movido por el Espíritu Santo, también nosotros, movidos por el Espíritu Santo, buscamos agradar al Padre, ¿no? Entonces, primero, bueno, ahí me quedó mal, el Padre, es esta relación de Cristo con el Padre, vivir en su presencia, hacer lo que a Él le agrada. Después, en el Hijo, bueno, acá el 694 corresponde al Hijo, hay que corregirlo ahí, incorporados a Cristo, nosotros vivimos como Él. Entonces podemos ser sus imitadores. ¿Y cómo esto se da? ¿Cómo llegamos a vivir en el Hijo? A través del Espíritu Santo, ¿no? Acá otra vez va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que nosotros podamos vivir la vida de Cristo y de esa forma relacionarnos con el Padre, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos mueve, nos injerta en Cristo, nos incorpora a Él para que podamos vivir su vida y de esa forma vivir en relación al Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es la vida en Cristo que propone el Catecismo.
Bien, el camino de Cristo, ¿no? Entonces, el camino de Cristo, o sea, esta vida, la imagen que la Biblia propone una y otra vez para hablarnos de la moral, es la del camino, ¿no? Recuerden eh, que el pueblo de Israel también camina en el desierto hacia la tierra prometida. Recuerden también que Abraham es un caminante, que Moisés con el pueblo es un caminante, que David también tenía que andar errante por mucho tiempo de su vida, que los profetas también, etc., ¿no? Y finalmente Jesús se pasa caminando en el Evangelio. Todo el día está caminando. Entonces Él es el gran caminante. Entonces, la vida cristiana es seguir los pasos de Jesús. Es estar en su camino, ¿no? Como veíamos recién. Entonces es lo que dice San Pablo también, mi vida es Cristo. Bueno, entonces, después este catecismo nos pone algunos puntos, ¿no?, que deberían ser, ¿no? Tratándose del catecismo, ahora siendo que va a tratar de la vida en Cristo, bueno, esta vida en Cristo, ¿cómo tendría que presentarse? ¿No? Bueno, ahí entonces da distintos puntos que deberían siempre tenerse en cuenta cuando uno presenta la vida cristiana. Si es una catequesis del Espíritu Santo, que es quien nos mueve, de la gracia, porque no es nuestro esfuerzo quien nos hace vivir esta vida, sino el don de Dios. Una catequesis de la bienaventuranza, como veremos, es decir, de la felicidad cristiana. Debemos cumplir esto y aquello porque son las exigencias que Dios ha puesto en la llamada sobrenatural que nos hace, pero también en nuestra naturaleza, para que podamos ser felices. Una catequesis del pecado y del perdón, porque el hombre que vive en la mentira debe reconocerse pecador. Sin eso no puede ser feliz. Una catequesis de las virtudes humanas, porque sin ellas no podemos descubrir el atractivo de hacer el bien. De las virtudes cristianas, del mandamiento de la caridad. Y una catequesis eclesial, porque nunca se trata simplemente de hacer algo nosotros, sino de hacerlo en el conjunto de la vida cristiana. La referencia última de esta catequesis, ¿no?, será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es decir, Cristo, ¿no? Una vida en Cristo, en el Espíritu Santo, para dirigirnos al Padre. Este es el dinamismo que siempre hay que tener presente en la vida cristiana. Entonces, cuando cualquier mandamiento, cualquier regla, cualquier precepto, cualquier cosa, siempre debemos entenderla con esta vida que es dinámica y que es una relación con el Padre, en la imitación de Cristo y movidos por el Espíritu Santo. Cuando una de estas tres cosas falta, estamos en problemas, ¿no? Cuando falta la relación al Padre, el cristianismo se transforma en una cosa, en un conjunto de reglas, y que además buscan una perfección intimista y encerrada en uno mismo, que nada tiene que ver con el cristianismo. Cristo vivió en relación al Padre y murió por los hombres, llegó al límite de la caridad, porque quiso hacerlo por obediencia al Padre, en su relación al Padre. Sin el Padre, Cristo hubiera vivido una vida completamente distinta. Después, sin el Hijo, la vida cristiana termina siendo una cosa amorfa, que no tiene carne. Cristo se hizo carne. Él es nuestro modelo, un modelo humano que comió y bebió con nosotros, que vivió una vida semejante a la nuestra. Y sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se transforma en un conjunto de reglas imposibles de cumplir, como enseña San Pablo, en una letra que mata. Solo el Espíritu da vida, ¿no? Entonces, cuando falta una de las tres personas, la vida cristiana se transforma en algo imposible, inhumano, invivible, contrario justamente al Dios de la vida. Entonces, bueno, luego de haber presentado esta vida en Cristo, entramos en la primera sección. Como ustedes saben, ¿no?, el catecismo está ordenado en dos partes. Que acá no lo encuentro, ¿dónde lo puse? Bien, lo perdí. Acá está, que es Salam. Entonces, esta primera sección del catecismo, perdón, el catecismo, no, está bien. Lo que me falta son las dos partes grandes del catecismo. El catecismo va a tratar en dos partes
el catecismo, ¿no? Si ustedes miran el catecismo, acá, esta parte que acabamos de ver es como un poco la introducción. Y después ustedes van a discutir que ahí, como ven, dice la primera sección, ¿no? Entonces hay dos secciones. Una es la vocación del hombre, la vida en el espíritu, que tiene estos 3 capítulos. Y la segunda sección, que es esta, que son lo de los mandamientos, ¿no? La segunda sección, los 10 mandamientos. A ver si se ve algo ahí. Bueno, más o menos. Entonces, la primera sección sería en lo que eran los esquemas de la moral moderna, por decir así, que sigue siendo los esquemas clásicos de la enseñanza moral. La moral se divide en moral fundamental, que como dice su nombre, son los fundamentos de la vida cristiana, y en moral especial, que son al mismo tiempo las cosas las aplicaciones concretas de estos principios, de estos fundamentos. Entonces, en la moral fundamental vemos qué es la libertad, por ejemplo, y en la moral especial vemos cómo se aplica esta libertad, por ejemplo, en los temas de la vida, ¿no? ¿Puede una mujer, para defender su libertad y para defender su libertad individual, abortar un hijo, por ejemplo? ¿Puede, siendo el hijo un obstáculo a su felicidad, puede una mujer liberarse de ese obstáculo? Bueno, ¿no? Así, entonces, principio y aplicación. Entonces, la primera parte del catecismo se dedica a estos principios, lo que llamamos la moral fundamental, que es esta primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. La segunda sección, que trata de los mandamientos, es una forma de ordenar los temas alrededor de un esquema fundamental y clásico, como son los mandamientos. Entonces, cada mandamiento será tomado como un aspecto de esa moral especial. Entonces, pero bueno, entrando en esta primera sección, que ocupa estos 3 capítulos y empieza en el número 1699 hasta el número 2051, entramos en esta primera sección, que son los fundamentos de la vida moral. Bueno, entonces, en el 1699, yo los separé ahí más, para que sea más visible, pero se nos presenta la estructura teológica de esta sección. ¿Qué quiere decir? Que las distintas partes del catecismo, es muy importante entender esto, porque son las que nos dan también la pauta de cuál es lo que debemos considerar, ¿no? La estructura del catecismo es muy importante porque refleja la idea teológica que está detrás. Entonces, en esta primera sección vamos a ver que hay un capítulo primero dedicado a la vocación del hombre, es decir, a la moral que podríamos decir personal, cómo el hombre, a través de sus facultades, de su razón, de su voluntad, a través de la gracia que recibe, y con las virtudes y con los dones del Espíritu Santo, llega a su propia felicidad como persona. ¿Cómo cumple la vocación a la bienaventuranza, al cual Dios lo llama personalmente, ¿no? Entonces, de alguna forma es la moral personal, por eso. En segundo lugar, de todos modos, esta llamada personal que Dios hace nunca es que sea personal, no quiere decir que sea individual o individualista. Si bien se dirige al individuo, porque solo él puede decidir. Sin embargo, esta llamada es también una convocación. Es decir, se da dentro del marco de una comunidad, la comunidad humana, que es la patria, la sociedad, y que se realiza a través de la solidaridad humana, y que por eso, bueno, se presentarán ahí algunos principios de la doctrina social de la Iglesia y de la doctrina... sí. Y también la comunidad esta es la Iglesia. Entonces también se dan ahí algunos principios de doctrina de la moral de la Iglesia, de cómo la Iglesia es madre en estas cosas, y esto se realiza a través de la caridad divina, que es un don sobrenatural de Dios. Bien, este es el segundo capítulo. El tercer capítulo va a tratar de un tema que normalmente en las disciplinas teológicas se trata aparte, que es el de la gracia
que es entendida como el don gratuito que permite la salvación. O sea, esta vida del Espíritu que realiza la vocación del hombre, que se vive en la comunidad, no se realiza por mérito y fuerza de voluntad del hombre, sino que es un don de Dios. Se realiza a través de la gracia. Es una vida en el Espíritu. Entonces, bueno, vamos a parar acá para que este es el primer paso. Entonces, volvamos a retomar rapidísimamente lo que dijimos, ¿no? La vida en Cristo es el modo como llaman los autores a la vida cristiana. Es decir, la moral cristiana es una vida, y una vida en Cristo que se realiza en el Espíritu a través del Espíritu Santo, ¿no? Esta vida cristiana realiza y lleva a cumplimiento en la práctica lo que creemos, gracias al poder que nos dan los sacramentos y que se realiza concretamente en la oración también. Es una vida que realiza en nosotros, gracias a la gracia del bautismo, la vida de Cristo, su relación con el Padre, gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Es una catequesis que se da en el Espíritu y que realiza la vocación del hombre, está hecha de caridad divina y solidaridad humana y es una salvación gratuita, ¿no? Entonces, una y otra vez, la estructura del catecismo entonces nos refleja qué es lo que vamos a ver. Entonces, luego de este video, lo que les propongo es que vayan al catecismo y vean esta estructura que yo les acabo de proponer, la vean cómo está estructurada y vean alguno OG en el catecismo para ir descubriendo esta estructura y cómo se va aplicando concretamente. Bien.